¿Cómo están todos? Sean bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad volvemos con los resúmenes, y sé que esperaban que siguiera resumiendo el primer libro del Apocalipsis, pero decidí variar un poco para traer otros resúmenes para el canal. Tengo pensado resumir todas las historias de zombies locuendo, pero eso me llevará tiempo. Así que si quieren que siga subiendo más estos vídeos, saben ustedes cómo pueden ayudarme, y es apoyando este video con todo lo que puedan. Después del relleno de siempre, podemos comenzar. En esta oportunidad, ya que nadie comenta qué audioserie quiere que resumiera, voy a narrar la historia de Fallen Days, hecho por el usuario Salazar Story Production. Que por cierto, este usuario está en nuestro servidor de Discord de la biblioteca de las audioseries zombies. Dejaré en la descripción el link del servidor para que se unan y puedan compartir sus experiencias en las audioseries de este tipo. Quiero aclarar que este servidor es de mi compañero Nivet 321, y por suerte me pudo abrir un canal personal con mi nombre por si quieren hablar conmigo. Pero bueno, después de ese spam sabroso, ahora sí empecemos con la serie. Capítulo 1. El paseo. Comenzamos con el protagonista en su habitación, viendo por su ventana la lluvia, mientras da un pequeño monólogo de su vida. Decide dibujar en su libreta, hasta que su mamá lo llama para comer. Él antes de bajar, pasa buscando a su hermano en su habitación. Pero se nos explicaría que después que su padre falleciera, le afectó tanto que se volvió alguien reservado y ya no habla con casi nadie. Al no recibir respuesta, nuestro protagonista Marco decide ir a cenar con su mamá. Después de la cena se prepara para dormir, ya que mañana va a una excursión de la escuela, a una de las universidades más prestigiosas de su país. Por la mañana siguiente, va a su excursión donde él quiere estudiar en la carrera de dibujo. También se nos hace mención a su amigo Fernando, que él quiere irse a la parte de ingeniería. En una parte de la excursión, Marco pregunta por qué dos policías custodiaban una puerta, donde el guía le dice que un biólogo está investigando algo importante. Creo que ya saben por dónde va esto. Tienen un pequeño receso donde Marco decide buscar a su hermano Alan, pero por mala suerte él se separa del grupo. Marco está preocupado por él, pero ya un grupo de chicos fueron a buscarlo. Hasta que se escucha un gruñido de alguien, mientras una persona grita de miedo. Terminando así el capítulo. Bueno, si esperan una crítica o algo, pues no tengo mucha. La narrativa está bien, no hay faltas de ortografía, la historia va con calma para ser un capítulo corto. Lo único es que no me ubico en qué país está el chico. Con la descripción de los personajes, solo tenemos la sinopsis del capítulo. Su hermano viste como una capucha, pero no sé de color son sus ojos ni pelo. Pero bueno, veremos si más adelante tenemos más detalles. Capítulo 2. Pesadilla. El capítulo comienza en como un infectado empezaba a devorarse a una chica. Vaya, tan rápido. Se nos describen a los infectados, punto bueno. Por el lugar empiezan a salir más infectados, donde nuestro protagonista decide encerrarse con otros compañeros en una habitación. No pierde el tiempo y planea en cómo puede salir del lugar, mientras se preocupa por su hermano. De pronto, una chica y la profesora que fueron atacadas murieron, para que a los pocos minutos se levantaran entre la muerte. Oh no, hermano. De pronto fueron atacados por los infectados, hasta que Marco decide salir por el ducto de ventilación. Logra llegar a un salón despejado, donde decide buscar ayuda para salir del lugar. Tristemente él dice que no es un superhumano, así que no podrá buscar a su hermano pero que volverá. Eso es bueno, ya que no siempre en las audioseries, el protagonista empieza matando zombies como en Left 4 Dead, y tiene un buen equilibrio de la ficción con la realidad. Busca por el lugar unos materiales que utiliza para crear cuchillos improvisados, y después de ver por la ventana, observa un vehículo que puede utilizar para escapar. Analiza la situación, para saber qué tan óptima era la idea de escapar. Después de pensarlo, decide irse a dormir. Terminando así el capítulo. Capítulo 3. Decisión. Comenzamos con el protagonista viendo por la ventana cómo está la situación. Hasta que ve un hueco en el campo, él se pregunta qué fue lo que pasó. Prefiere no pensar en eso y sale del aula para escapar. Logra llegar a la salida pero un infectado lo ataca, él como puede utiliza uno de los cuchillos y se lo clava en su pecho, logrando escapar. Logra llegar al vehículo, pero como se esperaba no tenía las llaves. Marco deduce que podría estar en la oficina de los profesores, ya que el carro está donde ellos se estacionan.
Decide volver a entrar a la universidad con cuidado, hasta que ve como dos chicos intentaban derribar una puerta que estaba bloqueada. Después de pensarlo un poco, quita la barricada y los tres empiezan a correr por el pasillo. Logran encerrarse en un salón, pero debido al cansancio de la carrera, Marco se desmaya. Después de un rato, Marco se recupera y le pregunta a las dos personas qué fue lo que pasó. Erika le dice que él se desmayó, y utilizaron un abrigo para arroparlo. Ellos planean cómo pueden salir de la universidad, hasta que mencionan el vehículo que Marco iba a utilizar para escapar. Marco quería ir por ayuda, pero Tom le dice que con todo lo que ha pasado, duda que alguien venga a buscarlos. Deciden salir por su cuenta, llegan a un pasillo donde estaba lleno de infectados. Tratan de escapar, pero Tom se tropieza, haciendo que los infectados lo atraparan. Erika quería ayudarlo pero Marco se lo impidió. Pasa un tiempo hasta que logran esconderse en la cafetería. Pero uno de los infectados muerde a Erika, así que Tom busca por el lugar un kit de primeros auxilios, y algo de comida ya que no comió nada desde hace tiempo. Logra sanar un poco a Erika, pero, ¿cómo le explicamos que ya no tiene esperanzas? Pasa un rato, y después de recuperarse un poco, deciden salir del lugar. Pero por el camino, Erika empieza a vomitar, y sin más nada que hacer, le da las llaves a Marco y él sale de la universidad con prisa. Terminando así el capítulo. Debo admitir que los capítulos están entretenidos, tenemos algunos momentos de tensión, y la historia va con normalidad pero un poquito rápida nada más. Pero con todo lo demás, está bien. Capítulo 4. La pistola. El capítulo comienza con nuestro protagonista caminando por la carretera, ya que el vehículo en donde iba se dañó en medio camino. Pasa un tiempo y logra llegar a una gasolinera, pero como era de esperarse, estaba vacío. Inesperadamente, una hoja con una orden de evacuación le golpeó la cara. La evacuación era por riesgo biológico. Decide entrar a la gasolinera, revisa el lugar y encuentra una mochila que utilizarían para guardar suministros, y también bloquea las entradas. Después de comer decide irse a dormir. Por la mañana siguiente, decide continuar con su camino hacia la ciudad. Por el camino ve por una parte 1, donde decide ir a investigar. Logra llegar al lugar, y se encuentra con varios vehículos del ejército destruidos, y sin un soldado a la vista. Marco duda que los infectados hicieron eso, ya que no son muy fuertes para generar mucha destrucción. Después de buscar un poco, logra conseguir una pistola. El capítulo termina con un infectado que estaba detrás del protagonista. Capítulo 5. Promesa. Nos remontamos en el pasado, donde Marco intenta hablar con su hermano, ya que la pérdida de su padre le afectó mucho. Pero después de tanto insistir, decide dejarlo tranquilo y se hace la promesa que siempre lo iba a proteger. Volvemos al presente, donde Marco tiene un enfrentamiento con el infectado. Él hacía todo lo posible para defenderse hasta que logra alcanzar la pistola, pero antes que él le disparara, el infectado grita y escapa. Marco decide descansar un poco. De pronto, tiene un sueño, donde empieza a hablar con un desconocido. Le comenta cuál es su motivo para seguir luchando, que no sabe si su hermano sigue vivo, entre otras cosas que le dice. Después de un rato, una luz lo ciega y se despierta. Decide continuar, pero de pronto, se escucha un grito que él reconocía. Se trataba del infectado que se enfrentó antes, y estaba acompañado por otros dos más. Quería evitarlo como pueda, pero el infectado lo ve y empieza otro enfrentamiento. El protagonista logra matar a uno, pero decide correr ya que los otros dos lo estaban persiguiendo. Pasa un tiempo, hasta que logra escuchar a alguien hablar. Va al origen de la voz, hasta encontrar una radio militar. Decide usarlo para pedir ayuda, y por suerte responde. Un grupo de militares va a buscarlo, y el capítulo termina con uno de los soldados diciendo que alguien estaba preguntando por él. No tengo mucha opinión al respecto, la historia es totalmente normal. Tenemos un protagonista sensato, busca comida y ayuda, y no tiene los mismos clichés que en las historias anteriores. Capítulo 6. La ciudad. Comenzamos con los militares llegando donde estaba Marco, y les empiezan a hacer algunas preguntas, pero que en la ciudad encontraría las respuestas. Le hacen algunos exámenes de sangre para ver si no estaba infectado, y al ver que no lo estaba se lo llevan a la ciudad. De pronto, tal parece que el camión en donde iba se estrella con algo, haciendo que perdiera el conocimiento. Tiene una pesadilla, donde el encapuchado le preguntaba que cuánto tiempo durará esa determinación que él tiene para seguir.
Siente la culpa de no salvar a los que quería, y después que el encapuchado chasqueara los dedos, Marco se despierta. Logra ver que se encontraba como en un escondite, donde las personas quienes lo rescataron empiezan a hablar con él. De pronto, fue llamado por la jefa y le empieza a hacer algunas preguntas. La jefa le cuenta que la persona en quien preguntaba por él era su hermano, que por suerte pudo salir a duras penas. Le explica que tratarán de llegar a un campamento que ellos tenían para estar más seguros, y le enseña rápidamente cómo usar la pistola que recogió en la carretera. Pasa un tiempo y todo el grupo se prepara para salir del lugar. Salen por un callejón, pero al ver que estaba lleno de infectados deciden ir por otro camino. Logran ver a la distancia el campamento, pero inesperadamente algunos infectados empiezan a cortarle el camino, empezando otro enfrentamiento. De pronto, el infectado que se encontró con Marco la otra vez, lo agarra de la pierna y se lo trata de llevar. Rápidamente usa su pistola y logra matar al infectado. Logran llegar al campamento, mientras recuperaban el aliento. Terminando así el capítulo. Capítulo 7. Culpa. El capítulo comienza con los hombres de negro escaneando a Marco y los demás para saber si no estaban infectados. Utilizan un dispositivo que los escanean y por suerte no presentan signos de infección. A Marco se los llevan a una sala de interrogatorio dentro de la base, donde le empiezan a hacer preguntas. Después del interrogatorio un hombre lo lleva donde estaba su madre, pero no esperaba cómo realmente estaba ella. Lo llevaron a un hospital donde estaba acostada en una camilla, y el doctor le dijo que fue mordida por un infectado que entró al campamento. La baba amarilla que se menciona en la serie, dicen que son unos parásitos que infectan a las personas. Él intenta hablar con ella, y le pide al doctor que debe ver otra forma para curarla. Marco se culpa por fallarle a ella y a su hermano en protegerlos, y después de un rato se lo llevan fuera del hospital. Un tiempo después vemos a Marco en un pequeño departamento, mientras esperaba a su hermano y al hombre quien le daría las respuestas. Intenta hablar con su esquizofrenia, hasta que se frustra al no recibir respuesta. Tiene un recuerdo del pasado, donde vemos que está con su padre en sus últimos momentos de vida. Él le pide que cuide a su mamá y a su hermano. Hasta que volvemos al presente, y se frustra más en no cumplir con su promesa. A los pocos minutos, escucha que alguien toca la puerta, tratándose de su hermano y el hombre quien le daría las respuestas. Tienen un momento de reconciliación, hasta que el hombre le cuenta a Marco todo lo que él sabe. Resultan que son de una organización de respuesta a emergencias biológicas, una rama de la Organización Mundial de la Salud. De pronto, se escucha por la radio que los infectados lograron entrar al refugio. El capítulo termina con uno de ellos escuchándose por el pasillo del lugar. Capítulo 8. Escape. Final de temporada. El capítulo comienza con el trío bloqueando la puerta de la habitación para evitar que el infectado entre. De pronto, se escucha un disparo mientras alguien decía que estaba despejado. Se trataba de Carla, la jefa militar del escuadrón que rescataron a Marco. Todos se organizan para escapar del edificio, pero por el camino se enfrenta a un grupo de infectados. El mismo infectado que atacó a Marco por la carretera, lo estaba atacando nuevamente. Creo que ese infectado se pasó de acosador. Todos se defendieron como pudieron, logrando seguir con su camino. El grupo sale del edificio, y ven una ciudad totalmente arrasada. Tratan de llegar a la azotea de un edificio para salir de la ciudad en helicóptero. Inesperadamente, de una habitación salen dos infectados, donde uno ataca y muerde a Parker, y el otro a Carla. El infectado acosador ataca a Marco, y él como podía se defendía. Por un momento se escucha un disparo, quien se trataría de su hermano Alan, que logró disparar al infectado acosador. Antes que el infectado atacara a Alan, Marco le grita mientras él lo alejaba de ellos. Llegan a un pasillo sin salida, y vemos un enfrentamiento muy interesante de ellos dos. En un punto del combate, el infectado rasguña a Marco en el estómago, pero él logra matarlo con un tubo de metal que salió de la pared, cuando el infectado falló el golpe. Se dirige hacia las escaleras con dificultad, pero no había nadie. Él como podía subía las escaleras, pero antes de llegar a la salida, él se desmaya por la pérdida de sangre. Pasamos de escena con el hermano de Marco, explicando lo que había pasado. Ellos lograron llegar a Monterrey, donde Marco estaba en el hospital mientras él lo cuidaba. El capítulo termina con un mensaje final, donde la humanidad estaba a punto de presenciar sus últimos días.
Debo admitir que esta historia me gustó mucho, donde teníamos a un protagonista que actuaba en momentos de peligro, pensaba sus acciones, y sobre todo cuidaba de su familia. Este protagonista me gustó mucho, y si el autor decide hacer una segunda temporada, espero que logre sobrevivir al final. Capítulos bien trabajados, la historia avanzaba con normalidad, y manejaba el aspecto de un verdadero apocalipsis zombie. Le doy una calificación de 8 de 10, una calificación excelente donde creo que pudo seguir mejorando en la historia. Esto sería todo por mi parte, les doy las gracias a todos por ver mis vídeos, y que cada día seamos más en esta gran comunidad. Cuídense todos y nos vemos en un próximo video.